Bienvenidos a un programa más de Hablando con Propiedad Intelectual. Un gusto estar de regreso. Habíamos estado medio ausentes, pero han habido cambios interesantes de los que vamos a platicar al rato. Pero como siempre, un gusto tenerlos aquí. El día de hoy estamos de mantel largo porque tenemos un gran invitado. Tengo su reseña aquí conmigo. Me voy a permitir sacar la gafa, ¿verdad? Porque si no, no veo. Y voy a también permitirme recortarla un poco porque si no, te llevas el programa, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a Kiyoshi Suru, gran amigo, colega, abogado especialista en propiedad intelectual y tecnología, particularmente en las áreas de innovación, ciberespacio, inteligencia artificial, ciberseguridad, derechos de autor en entorno digital, protección de software, resolución de disputas de nombre de dominio, transacciones electrónicas y arbitraje. Socio fundador de Suru Abogados, miembro de diversas asociaciones que me las voy a ahorrar en este momento, pero otra parte importante creo es que es profesor de Derecho y Tecnología en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y de Propiedad Intelectual en los programas de Comercio Internacional y de Economía Digital de la International Chamber of Commerce y la Escuela Libre de Derecho. Y podría yo mencionar muchas cosas más, pero creo que con base en esto, pues podríamos decir que es usted un abogado, pues muy moderno, Que nos digital. conocemos desde hace No digas tanto, algunos pero ayeres algunos más. ayeres, pero qué gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Feliz de que estés aquí con nosotros. Gracias por recibirme aquí en Hablando con Propiedad Intelectual. Es un honor más. Pues felices de que estés aquí, como lo pudieron notar en su semblanza. Kio, si me permites, Claro. es un experto en derecho, pero particularmente enfocado a cuestiones actuales, tecnológicas, que hoy en día pues cero tiene temas que hablar, ¿no? Con la inteligencia artificial que está borboteando por todos lados y que en todos los foros las escuchamos. Pero, si me permites, la invitación al programa no nada más obedece a su bagaje jurídico y experiencia, sino porque recientemente tomaste la coordinación de la Comisión de Propiedad Intelectual de nuestra querida Barra y pues me encantaría escucharte. ¿Cómo fue esto? ¿Ya estás confirmado? ¿Ya tuviste, me parece que una sesión el miércoles pasado? Platícame. Tuvimos una sesión. Pues mira, es un honor volver a mi casa, a este colegio que quiero tanto y que yo creo que en el que debo estar inscrito desde hace 22 o 23 años No, yo creo que vamos para los 25, de pero bueno, 25, pues por quítate ahí, la edad. ¿verdad? Y bueno, y un honor que nos reencontremos, Marce, qué padre, qué buena onda. La verdad es que de repente escuché la designación de que me tocaba encargarme de esta comisión. Estoy muy contento, muy honrado. La última vez que hice algo de interés o de uso en la barra fue cuando me pidieron crear una comisión de tecnología. Entonces Ok. creamos la comisión de tecnología, pues yo creo que hace 8 años o así, lo cual fue maravilloso y creo que muy productivo. Y entonces ahorita que me pidieron entrar de bateador emergente a la comisión de propiedad intelectual, está padrísimo. La verdad es que estamos haciendo muy buenas sinergias. Tienes dos Eh, subcoordinadores Tenemos dos espectaculares. subcoordinadores buenísimos. Cintia Castillo está trabajando durísimo y además trae muy buen empuje. Me encanta que sea una mujer empoderada, una mujer comprometida, que académicamente tiene tablas muy sólidas. Y está Adolfo Atié, a quien conocemos todos desde hace mucho tiempo, que nos está aportando la parte filosófica, ¿verdad? Y la parte, pues, de más de 30 años de práctica en la materia. No, pues conociéndolos como los conozco a ustedes, donde sus días duran 48 horas, van a estar muy activos, me queda claro, y con un enfoque bien interesante, ¿no? Todo este tema tecnológico, digital, que ahorita, pues, si te parece, podemos platicar un poquito de eso. Adolfo, que es un gran litigante, que además es un cuate súper comprometido. Cintia también una mujer como muy dedicada, muy apasionada por la propiedad intelectual. Creo que pues vienen puras cosas buenas Sí. en la comisión y a mí a título personal pues me da mucho gusto porque eso le va a dar un empuje y una visibilidad bien importante a la materia. Nosotros aquí en el programa hemos hecho nuestra misión, el difundir la propiedad intelectual, como poner en foco de atención el que es algo que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros 24/7, Claro. ¿no?
de broma decimos, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, Claro, tienes contacto con algo que claro, tenga que ver o claro. esté de alguna forma regulado en materia de propiedad intelectual, y también con la idea de que sea un esfuerzo que acerque la propiedad intelectual a la gente, ¿no? Que no sea un tema tanto de la ley dice y en la Constitución, sino que sea algo un poco más accesible a la gente. Y me encanta que estén ustedes en la comisión y creo que podemos hacer cosas súper interesantes. Esta es su casa. Muchas Cuando gracias. quieran Muchas venir a visitarnos, por favor, con toda la libertad, porque creo que pues tenemos una misión en común, la y que, difusión de PEI aquí y afuera, ¿no? que te involucres mucho, ¿no? Y que nuestras amigas y amigos barristas se involucren en propiedad intelectual. Esta es la década no solo de la inteligencia artificial, sino de la propiedad intelectual como factor de cambio, de prosperidad, de relevancia para México en el mundo. Muy importante eso porque efectivamente nos hemos dado cuenta que la propiedad intelectual y la observancia de la propiedad intelectual Sí, tiene una injerencia directa en el progreso del país y en consecuencia de los mexicanos, ¿no? Acaba de salir el reporte de Estados Unidos 301. relacionado con la, digamos, calificación de cómo cada país se comporta respecto a la observancia de la propiedad intelectual y no salimos tan bien librados. Bueno, sí, a ver, salió esta semana Ujú. el informe de la US Trade Representative, la USTR, en donde nos están elevando a la categoría de Priority Watch List, ¿no? O sea, ya hasta arriba. Sí, estar hasta arriba ahorita ya no fue positivo. No, no fue positivo. Yo creo que hay que analizar bien el informe. Para mí, el informe tiene dos partes, que es eh, la parte de FGR y todo lo demás, ¿no? Ujú. Y creo que hay que decirlo con todas sus letras. Ya sabes que yo no soy muy diplomático y nunca brillaré En sociedad por la diplomacia. en sociedad por la diplomacia. Yo creo que el reporte debería de segmentarse. FGR y todo el demás sistema de propiedad intelectual, ¿no? Ujú. Porque yo creo que la inactividad de la FGR, que no es coincidente, no sé si estamos de acuerdo, no es mera coincidencia, sino que hay una línea de no perseguir delitos de propiedad intelectual, es lo que está jalando a México hasta el fondo, Ujú, ujú. ¿no? Sí, lo que nos quita puntos finalmente. ¿No? Y creo que ese fue el factor que detonó que estuviéramos en la Priority Watch List. Entonces, sí creo que es importante que nosotros comuniquemos que lo que está pasando en materia penal es gravísimo y que se tiene que atender de manera urgente, con voluntad política. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es un pilar fundamental del TEMEC, de la OMC, del acuerdo ADPIC, Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. El artículo 41 de ADPIC nos habla de protección efectiva. Y en Ujú. materia penal no hay protección efectiva y eso nos pone en violación, en incumplimiento de OMC y nos pone en violación del TEMEC. Entonces es muy importante. Entonces, habiendo dicho esto, vamos al resto del sistema. Yo creo que en el resto del sistema tenemos una mejora importantísima. No sé Muy importante y a qué dices fechas tú. recientes. Y, O sea, a exacto. fechas muy recientes, sí, coincido contigo. Nada más si me permites acotar, Sí, creo que el tema penal también, y nosotros hemos hecho hasta programas específicos, sí. es el poder tener un enfoque desde varios puntos de partida. Por un lado, sí, efectivamente, tenemos compromisos internacionales, pero por el otro lado, es un tema en donde está demostrado que delitos como la piratería se encuentran íntimamente relacionados con otro tipo de delitos, como la Crimen trata de organizado. personas, Sí, las redes que se dedican a esto, generalmente la usan o para financiar o para blanquear dinero. sí. Entonces, también se trata de una actividad ilícita, pero que tiene mucho más impacto del que podemos pensar. Y esto me lleva al tercer eje, la educación de el respeto a la propiedad intelectual, en donde la gente tiene que darse cuenta que no nada más estás afectando los derechos de autores o de titulares de propiedad intelectual o de propiedad industrial, sino también la reputación del país, la falta de trabajo, Sí. actividades ilícitas, porque, y creo que esto lo hemos visto desde hace mucho tiempo, a veces el comprar algo pirata Ujú.
genera hasta orgullo de decir, no, hombre, yo la compré por 10 pesos y te la venden por 50, ¿no? Y entonces, Soy más listo. claro, sí, es muy fregón, perdón la palabra, Sí. si me bajan, una disculpita, pero Soy más listo. está más listo, sí, como él Sí, quiere decir más listo, pero entonces es una cuestión cultural también, claro. y en algún programa hacíamos referencia a esta campaña de Tengo un papá pirata, ¿no? De tratar de educar desde los niños a que no es una conducta aceptable, Claro. independientemente de los compromisos internacionales que tenemos o de la legislación que tenemos, Sí. es una cuestión que tiene que abarcar varios ejes y por eso la labor de la barra me parece impresionante y muy importante en ese sentido. Ahora, volviendo al tema del resto del sistema, coincido contigo 1000%, creo que estamos en una era diferente en cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, Sí. en cuanto a poner en la mesa la importancia de que las invenciones se protejan, pero que se protejan de manera eficaz, pero también eficaz en términos de tiempos, ¿no? Que no sean procesos eternos, de poder tener mecanismos que permitan hacer valer los derechos de propiedad intelectual. Sí creo que estamos en otra era, Sin 100%. duda, sin duda. Y fíjate, yo soy un creyente en el Plan México. Ok. El Plan México tiene 18 puntos y creo que el objetivo es muy claro, ¿no? México ha sido un buen país manufacturero desde el Telecán. Logramos posicionarnos como buenos manufactureros. El problema es que el mundo no es de manufactura, el mundo es de innovación. Ujú. Y entonces a mí me encanta que la presidenta diga tenemos que migrar hacia innovar y que el Estado sí se vuelque en decir tenemos que ser competitivos, ¿no? Y hay que decirlo, apartarse de la ideología polarizante y decir tenemos que ser competitivos porque tenemos que sobrevivir. Entonces, creo que el Plan México es muy importante y ahí sí hay que destacar lo que está haciendo el doctor Nieto en el INPI. Es decir, más allá del discurso, están tomando medidas diariamente. Bueno, Y esto contrataron una cantidad de tienes examinadoras brutales. 84 examinadores, En pero materia además son examinadores escogidos por el SNI, ¿no? O sea, si hay un peer review, sí son, ¿no? Y yo creo que ahorita que tenemos esta revisión de la 301, es muy importante que el resto del gobierno federal tome nota y le den impulso al INPI, porque lo que necesitan es presupuesto para contratar examinadores. La verdad es que la gente del INPI sí hace una labor heroica, porque cada vez hay menos examinadores y cada vez hay más trabajo. Entonces, tendría que ser al revés. Y si ves las oficinas, somos la economía 12. Si ves las oficinas de patentes de las otras 11 que están arriba de nosotros, el presupuesto que se le asigna al INPI es chiquitito, Ujú. ¿no? El presupuesto que le asignan al INDAUTOR, mejor ya ni hablamos, ¿no? Entonces, además del discurso, tenemos Hacienda le tiene que dejar al INPI utilizar su propio presupuesto. Sí, porque El ese es un tema INPI importante. es mega superavitario, pero Hacienda no le deja utilizar su propio presupuesto. Si lo dejaran usar su presupuesto, tendríamos 4 veces más examinadores, que es lo que necesita el INPI, inspectores para la observancia de la que platicábamos. Necesitamos más inspectores para que vayan a todo el territorio nacional. En materia de site blocking, el INPI está haciendo una labor fantástica, sin precedentes, para bloquear sitios. Y hablando de crimen organizado, los sitios piratas sirven para que los actores maliciosos del crimen organizado entren en nuestras computadoras, se roben nuestra información financiera, nuestros datos personales, pero además de ahí empieza la epidemia y eso acaba luego en que se cae el sistema SPEI. Entonces, se necesita darle apoyo a las instituciones que sí están haciendo un trabajo grande. Y te puedo dar ejemplos. En materia de películas, el INPI está haciendo un trabajo mejor en la historia. Nunca habíamos visto esto. En materia de videojuegos, en materia de software, en materia de medidas en frontera, ustedes lo viven. Sí. Están haciendo un trabajo fenomenal. Todas las semanas tenemos operativos que nunca habíamos visto antes. Es decir, hay una voluntad férrea
¿Por qué no apoyar eso? La Secretaría de Economía está haciendo muy bien. Hay una dirección de industrias creativas, hay una dirección de semiconductores e industrias digitales. Es decir, Economía tiene muy claro hacia dónde vamos con Plan México. Cancillería tiene muy claro de cómo vamos a generar industria creativa, pero que le permitan al INPI exponenciar su trabajo dándole recursos, que son Bueno, recursos ni dándole, que que era lo que te iba a comentar, pero es que porque ellos los hicieron. porque es interesante, o sea, al final del día, dado su naturaleza, el INPI Sí, tiene recursos propios que recibe de los aprovechamientos que le pagamos Sí. por los servicios que nos presta. Sí. Entonces, ni siquiera es tanto que decir que le den presupuesto, no le tienen que dar, que lo porque dejen es usar superavitario. su Nada más. patrimonio. Exacto. Sí. Y ahí es donde muchas veces lo cierto es que no les falta recurso económico en papel, Sí. pero les falta mucho recurso humano del que no pueden satisfacer porque no pueden disponer del recurso económico. Entonces es un círculo vicioso De su espantoso. propio patrimonio. Entonces la Junta de Gobierno tendría que simplemente liberarle su propio presupuesto. Esa es la única manera en la que podemos tener protección efectiva de propiedad intelectual y en la que el resto del mundo nos va a respetar si es que queremos decir que México es o quiere ser una potencia en materia de tecnología. ¿Por qué? Para tener tecnología necesitas tener innovación y necesitas proteger esa innovación. Sí, no te sirve de nada la innovación si no tienes los mecanismos adecuados para defender. Y si queremos traer inversionistas que inviertan en nuestra tecnología, pero sobre todo si queremos que nuestras inventoras, nuestros inventores, nuestros creadores de código, nuestros farmacéuticos, nuestras profesoras y profesores de universidades salgan a vender su tecnología, tenemos que tomarnos en serio la propiedad intelectual. Ahora, ¿estás de acuerdo que tienen una dicotomía muy interesante en donde están apostándole sí a la innovación, sí a la tecnología, pero al mismo tiempo se están ocupando de conocimientos tradicionales, de aprovechar el conocimiento que tienen determinadas regiones en cuanto a la elaboración de productos? Yo veo un boom inteligente de indicaciones geográficas, por ejemplo, Sí. de denominaciones de origen. Y digo inteligente porque a lo largo de las 3 temporadas que lleva el programa hemos visto todo tipo de ocurrencias. Hemos visto ocurrencias desde proteger el taco de canasta, ¿no? Que dio lugar hasta un programa en donde creo que lo único que nos faltó fue el taco de canasta, pero no se trata de tener ocurrencias, se trata de proteger cosas reales, en donde, bueno, sí, se haga el anuncio y se vea bonito, pero que sea algo viable, porque por lo menos en mi experiencia, la denominación de origen como tal, o sea, no es que el papel que te entregan vaya a convertir al producto en una maravilla. Tienes que tener el andamiaje jurídico y normativo y regulatorio que permita, ¿no?, explotar correctamente la denominación de origen. Y creo que el INPI no lo está dejando de lado, también está enfocándose en eso. Sí, mira, yo creo que ese es un punto fundamental. Y aquí déjame mencionar un par de ejemplos. Hace unas semanas la directora Karina Luján van dos sesiones que hace el Indautor con UNESCO para hablar precisamente de derechos de autor y de tecnología. Y hemos hablado mucho de patrimonio cultural, ¿no? Y este es un tema muy importante porque el tesoro que tenemos histórico de nuestros pueblos originarios, comunidades indígenas, afromexicanas, es importantísimo. Y además, este patrimonio puede trasladarse a contenidos que hoy son muy valorados alrededor del mundo, no solo porque México esté de moda, sino porque la cosmovisión que nosotros podemos aportar al mundo es algo que se requiere, ¿no? Darle sentido al universo. Y entonces hemos estado platicando mucho de expresiones culturales tradicionales. Es muy importante que retomemos el respeto a nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Tenemos que encontrar ese balance, ¿no? Yo creo que sí tenemos que revisar esa ley de patrimonio. Esa ley, digo, la verdad es que creo que fue un buen esfuerzo, ¿no? Sí. Fue un buen primer paso, y también hemos tenido programas en los que hemos platicado de ella. Lamentablemente creo que no se tomaron en cuenta todas las aristas que se involucraban en la regulación de este patrimonio, porque ni siquiera tenemos una idea clara del universo que implica.
hablando del número de comunidades, del tema de, o sea, la ley es muy clara en que tienes que pedir una autorización, me parece espectacular, pero en la práctica lo que se ha encontrado en muchos casos es, ok, yo pido la autorización, pero ¿a quién? Claro, ¿No? en términos del artículo 8. Y entonces yo creo que ya tenemos suficientes ejemplos concretos, es decir, no es aquí Sí, algo una, teórico. Ajá. ¿no? Hay ejemplos concretos de los que tenemos que aprender todos. Conforme al artículo 8, ¿cómo puedo yo obtener una autorización previa, informada, etcétera, ¿no? Es esta anuencia. ¿Cómo hacerle fácil a la comunidad que quiere que sus expresiones culturales tradicionales salgan al mundo y sean comunicadas, siempre con respeto y reconocimiento? Y claro, tiene que haber ahí una compensación moral y sí una compensación Económica. económica, pero Pero razonable. la ley tiene que hacerlo fácil. Si ahorita podríamos aventarnos una lista de 20 ejemplos en donde la comunidad ha querido hacer colaboraciones y no se ha podido porque es muy difícil en los términos en que la ley está escrita. Entonces sí tenemos que revisarla teniendo siempre a nuestras comunidades en el centro. Pero como decías, ahí el INPI está haciendo una gran labor. Viene ahora una dirección de indicaciones geográficas. Nosotros, mi equipo en el despacho, somos abogados de Olinalá, llevamos pro bono a Olinalá y en estos foros que organizó la maestra Luján, hablábamos de innovación. Innovación no tiene que ser siempre naves espaciales. Si no es tecnológico necesariamente. Sí queremos un auto eléctrico mexicano, pero Olinalá es fenomenal y esa es innovación exportable. Ahorita lo único que nos falta es que la comunidad de artesanas y artesanos de Olinalá tengan su norma oficial mexicana. Entonces, y eso lo está impulsando mucho el INPI. Hace unos días también en el Senado, la senadora Harp convocó a un coloquio y estábamos hablando de innovación y mi ejemplo de innovación fue Olinalá. Sí, porque innovación no son chips no son necesariamente. nada más O sea, chips. Sí queremos sí los incluye, semiconductores, pero no se limita. Pero tenemos que reconocer esto, pero además esa es una fuente no solamente de ingresos económicos, sino de reconocimiento a las artesanas y artesanos. Y eso nos ayuda con el problema migratorio que tenemos, con el problema de injusticia social, etcétera. Entonces, y es algo que tenemos ahí, lo que nos sobra de verdad es talento. Sí. Y mira, luego también cuando hablamos de piratería, por ejemplo, decimos si ocuparan el talento que tienen para ver cómo darle la vuelta a la ley en hacer cosas innovadoras, la historia sería otra, ¿no? Porque el mexicano per se es innovador, es ocurrente. Luego lo que pasa es que le falta apoyo, le falta dirección, le falta guía. Tenemos de verdad un gran acervo cultural, pero sobre todo el corazón de nuestras mexicanas y nuestros mexicanos, el alma de nuestras mexicanas y nuestros mexicanos, y eso se traduce en bienestar para las comunidades. Y estarás de acuerdo conmigo que el clima favorable a la propiedad intelectual lo vemos en Indautor, lo vemos en el INPI y en el tribunal también, ¿no? Bueno, hay una apertura por parte de la CEPI a entrarle en los asuntos difíciles, controvertidos. Creo que la CEPI tiene una conformación interesante y muy esperanzadora también, ¿no? Lo hacen muy bien. Mira, a ver, les encanta la materia a los tres, magistrada y magistrados. Les gusta mucho lo que hacen, son estudiosos y además tienen mucho valor, ¿no? Sí. En la sesión de hace unos días de la Comisión de Propiedad Intelectual conjunta con la de Tecnologías de Información, por ejemplo, vino la magistrada Elizabeth Ortiz a platicarnos de la sentencia de la CEPI, la 887, en materia de protección o no autoral a contenidos hechos con inteligencia artificial, ¿no? Y fue brillante. El nivel de la discusión es más alto del que acaba de tener AIPPI en Zagreb, del que tuvo en Hangzhou, del que hubo en Estambul, ¿no? En las últimas 3 reuniones. Es un gran nivel discursivo. Y lo que nos están diciendo es, con base en este caso, no es protegible, pero
si de repente sí se demostrara la impronta del autor, a lo mejor sí podría ser protegible. Y lo mismo si vamos a las otras sentencias de la CEPI, son sentencias verdaderamente expertas. Y creo que la 301 tiene que subrayar eso, ¿no? Sí, lamentablemente, pues la parte negativa fue la que, como dices tú, nos arrastró, ¿no? La parte negativa de un solo actor del ecosistema. Sí, pero que lamentablemente no Sí, podemos desconocer claro, que es la que claro, mayor impacto tiene. claro. ¿Por qué? Sí, Porque al final del día la actividad delictiva que no se persigue es la que más afecta al tejido social. claro, Y en claro, materia de propiedad intelectual, claro, pues lo hemos platicado, no nada más afecta a los derechos de los titulares, sino que claro, es una red que pega. claro. ¿Qué podemos esperar de la comisión antes de que me corten acá? Porque son tremendos. Bueno, que ¿Qué vamos a- vengas, Bueno, no, eso sí. que vengan. Tenemos de verdad programas completamente disruptivos. Ok. Cintia ha estado trabajando mucho en nuestro plan. Adolfo también ha estado trabajando mucho en el plan. Lo que vamos a hacer, además de lo que hace la barra, ¿no? Que es lo que decíamos hace unos días, que es hacer scholarship verdadero de manera socrática, queremos en este espíritu del Plan México, crear una práctica pro bono que acompañe a inventoras e inventores mexicanos. Entonces, Ok. te invito, ¿por qué no hacemos una plática con el licenciado Katz, que lleva la fundación, y a ver si podemos hacer un esquema verdadero pro bono en donde quienes nos dedicamos a la propiedad intelectual trabajemos con inventoras, inventores para para ayudarlos a hacer startups, para ayudarles a hacer spin-offs en sus universidades. Esto va a ser muy importante. No, bueno, eso da para un programa completo y me parece muy interesante porque a veces el discurso de los que nos dedicamos a propiedad intelectual es, pues sí, pero es que ¿dónde haces labor pro bono? Claro, ¿Sabes? O sea, como que si eres un abogado litigante en materia familiar, bueno, pues se te forma el pro bono, ¿no? Y la concepción errónea del profesionista de la propiedad intelectual es, pues sí, pero ¿de dónde saco yo pro bono, no? claro, Y sí hay muchos espacios y esto lo va a visibilizar. claro. Cuenta con la invitación para que platiquemos de eso. Y yo creo que la otra también quiero invitarte, por favor, entrémosle. Tenemos que trabajar durísimo en Temec. Durísimo, ¿no? A mí me toca coordinar el capítulo 20 del cuarto de junto. Estamos a sus órdenes, pero necesitamos sentarnos a escribir. Los próximos meses van a ser fundamentales. En materia legislativa y de política pública y gobernanza, tenemos que insertarnos. La barra tiene que volver a ser El referente. relevante y el referente. Lo hemos sido por décadas. Me lo dijiste el otro día. Vamos a volver a ser quien éramos en la barra en materia de propiedad intelectual y de Temec. Esto va a ser importantísimo. En nuestra relación con el Congreso, con Senado y Cámara de Diputados, tenemos que trabajar durísimo. En Agencia de Transformación Digital, durísimo. En nuestra relación con las autoridades, tenemos que ponernos a sus órdenes. Aquí están los mejores juristas de México. Entonces, ahorita que necesitamos reglamento de la ley de la propiedad industrial, reglamento de la ley federal de derecho de autor, si vienen reformas a la ley de la propiedad industrial, ponernos a sus órdenes, poner a las órdenes de ellos a los juristas más concienzudos y ofrecerles esto. ¿Estarías de acuerdo en que podemos decir que la misión y el objetivo de la comisión es que nos convirtamos en actores y no nada más en observantes? Exactamente. Pues aquí está, invitamos aquí a Kiyoshi a que nos ponga a trabajar. Yo espero que nuestros colegas escuchen este llamado, en donde no nada más vale quejarse, ¿no? De qué no pasa, sino ser parte de la solución de lo que no está pasando. Y ponernos a chambear Para como trabajar, ustedes. pues sí. ¿Eh? Muchísimas gracias. Y Muchas qué gusto gracias. haberte tenido aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en otro capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual. Queda abierta la invitación para que platiquemos de este tema tan interesante de la labor pro bono. Y mientras tanto, síganos en las redes, denle like, circulen, compartan, etcétera, etcétera. Muchas gracias.